buenas tardes, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo FETV Diario Iglesia en Camino. Quienes les acompañan, Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Buenas tardes, Adaluz. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos. El día de ayer se realizó la audiencia general en el aula Pablo VI. El Papa Francisco habló sobre el perdón de Dios en su catequesis, pidió oración por los países perseguidos y también aprovechó, como siempre, para tener un gesto de cercanía con los asistentes. El aula Pablo VI tiene capacidad para más de 6.000 personas, pero algunas veces se queda pequeña y hay muchos peregrinos que no llegan a entrar. El Papa Francisco lo sabe y por eso los saluda y bendice primero. En su catequesis, el Papa habló del perdón de Dios como motor de la esperanza. Dijo que Jesús tiene un corazón misericordioso que le hace abrir los brazos a todos los pecadores. Quanta gente perdura anche oggi in una vita sbagliata perché non trova nessuno disponibile a guardarlo o guardarla in modo diverso, con gli occhi, meglio con il cuore di Dio, cioè guardarli con speranza. Gesù invece vede una possibilità di risurrezione anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. Francisco explicó que Cristo escandalizó a los hombres de su época cuando dijo que podía perdonar los pecados y que por eso murió en la cruz. Perché non accetta che l'essere umano consumi tutta la sua esistenza con questo tatuaggio incancellabile, con il pensiero di non poter essere accolto dal cuore misericordioso di Dio. También recordó que cuando fundó la Iglesia, Jesús no eligió a las mejores personas o a las menos pecadoras. Ci fa bene pensare che Dio non ha scelto come primo impasto per formare la sua Chiesa le persone che non sbagliavano mai. Antes de concluir, el Papa, muy conmovido, hizo un llamamiento al cese de la violencia en Nigeria y en República Centroafricana. Auspico che cessi ogni forma di odio e di violenza e non si ripetano più crimini così vergognosi, perpetrati nei luoghi di culto dove i fedeli si radunano per pregare. En Nigeria, varias personas fueron asesinadas en el interior de una iglesia hace unos días. En República Centroafricana, los violentos atacaron una misión y mataron a 50 personas. El Papa Francisco pidió a los fieles que se unieran a él en el rezo del Ave María por todos ellos. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. El fundador de la Asociación Cristianos Pakistaníes en Italia habla de lo difícil que resulta ser un cristiano en Pakistán, pero que vale la pena conservar y defender la fe aún a costa de la propia vida. No es fácil ser cristiano en Pakistán y Said Mobin lo sabe. Explica que desde 1973 las continuas enmiendas a la ley antiblasfemia la han convertido en una auténtica herramienta para practicar el odio. Es el resultado de una antigua venganza de una parte de los musulmanes que no aceptan que las minorías religiosas hayan progresado a lo largo de los años. El abuso que se produce con esta ley viene dado por unos celos o envidia social y económica hacia las minorías religiosas. Las minorías religiosas son las primeras que sufren esta ley que permite este abuso. Porque no hay garantías legales de ningún tipo, no hace falta ni una prueba real para llevar a alguien a los tribunales. Es más, a veces el acusado es asesinado antes de poder ser sometido a juicio. Según el profesor Mobin, los cristianos pueden defenderse de esta ley si están informados de sus derechos. A nivel gubernamental no se está haciendo nada para cambiar la aplicación de esta ley, pero las minorías religiosas de Pakistán pueden evitar los efectos negativos de esta ley primero enviando a los niños a la escuela. Porque la educación ofrece la posibilidad de evitar los efectos negativos de esta ley, porque con la educación pueden entender cuándo son víctimas de este abuso.
Sin embargo, la educación es un lujo que pueden permitirse muy pocos pakistaníes. Se estima que solo hay un 40% de niños escolarizados. La ignorancia vuelve a ser el caldo de cultivo perfecto para los radicales. Pese a todo, Mobin dice que los cristianos jamás han respondido de la misma forma, y eso que son ciudadanos de segunda y muchas veces el objetivo de atroces ataques, como el del día de Pascua de 2016 en Lahore. En la realidad de la Iglesia perseguida, la fe es algo importante y vale la pena conservarla y defenderla a una costa de la propia vida. Aunque una buena parte de los musulmanes del país aceptan de buen grado la ley antiblasfemia y sus perversiones, hay muchos otros que entienden el valor de la convivencia. Un ejemplo es el gobernador del Punjab, Salman Taseer, un musulmán que defendió a Asia Bibi y que lo pagó con su vida. Fue asesinado de 26 disparos por su propio guardaespaldas, al que la multitud aclamó como un héroe. En el Vaticano ha llegado el teatro más antiguo del mundo, el teatro japonés No, por motivo de los 75 años de relaciones diplomáticas de este país con la Santa Sede. El embajador de Japón en la Santa Sede ha pedido al Papa Francisco que mire más a los japoneses y, de ser posible, los visite pronto. Roma fue durante unas horas Japón gracias a este espectáculo. El Teatro No, el más antiguo del mundo, se trasladó a la ciudad eterna con motivo del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y la Santa Sede. Los espectadores presenciaron absortos este tradicional teatro transmitido de generación en generación. La cultura y la religión son importantes a la hora de conocer a una población. A través de estas dos cosas se logra que todos comprendan las diferentes religiones y se respeten. Esta obra fue escrita hace 1000 años por un cura alemán que mientras estudiaba en Japón quiso dar a conocer el cristianismo. Japón es uno de los países con mayor diversidad cultural y religiosa. El maestro Kaufasa Hosho asegura que el Papa Francisco es un líder muy apreciado porque sabe mantener unidas a las personas. El Papa Francisco nos cae muy bien. Su trabajo se basa en entender a los demás, de hacer que todos nos mantengamos juntos, de tener paz, y esto es una cosa necesaria en todo el mundo. Respetar y entender a los demás aunque no se comparta la misma cultura o religión. Allí también se encontraba el embajador de Japón ante la Santa Sede, Yoshio Nakamura, que habló sobre la relación de su país con el Papa Francisco y lamentó que Japón no esté tan presente en el Vaticano. No hay ni cardenales ni japoneses que trabajen en el Vaticano. Ahora, con el 75 aniversario, me gustaría mandar este mensaje para que los demás vean que nosotros existimos. Y es que durante el pontificado del Papa Francisco no se ha nombrado a ningún cardenal japonés. En los 75 años de relaciones entre Japón y el Vaticano solo ha habido 5 cardenales. 3 de ellos fueron creados por Juan Pablo II. El Papa Francisco dice que lo peor es no tener interés, no tener curiosidad, y me gustaría que el Papa Francisco tuviera curiosidad sobre nuestro país para entendernos y conocernos. Le envío este mensaje al Papa Francisco. En Japón viven más de 127 millones de personas, de las cuales solo 509.000 son cristianas. A pesar de que su relación con el Vaticano es relativamente breve comparada con otros países, la llamada al Papa es clara. Japón quiere que se creen más cardenales japoneses y, si puede ser, una visita de Francisco. Bien, con esta información vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos con más aquí en FTV Diario Iglesia en Camino. Estamos de regreso con más información aquí en FTV Diario Iglesia en Camino. El Papa Francisco ha enviado su representante para los 100 años de aniversario del nacimiento del beato Oscar Arnulfo Romero para este 15 de agosto
en El Salvador. El Papa Francisco ha nombrado al cardenal Monseñor Ricardo Esati Andrelo, arzobispo de Santiago de Chile, como su enviado extraordinario para la celebración del centenario del nacimiento del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que será el próximo 15 de agosto en San Salvador. El 5 de agosto de 2017 se publicó el nombramiento del cardenal Ricardo Esati Andrelo, arzobispo de Santiago de Chile, como enviado extraordinario del Santo Padre para la celebración de los 100 años del nacimiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en el viaje a San Salvador. Asimismo, el Papa ha nombrado una misión pontificia que acompañará al cardenal Monseñor Esati en la ceremonia. Monseñor Rafael Edgardo Urrutia, canciller de la Arquidiócesis de San Salvador y vicario episcopal por el movimiento y la Asociación de Fieles Laicos, y Reinaldo Sorto Martínez, párroco de San José de la Montaña, vicario episcopal de la Pastoral y director de Radio San José. Su Santidad escribe en la carta del nombramiento su gratitud por este acontecimiento y describe a Monseñor Óscar Arnulfo Romero como un defensor de la Iglesia y la dignidad humana, que mostró su amor por todos, especialmente por los pobres, los marginados y aislados de la sociedad. Bien, y la Comisión Nacional de la Visita del Papa Francisco a Chile anunció los principales lugares donde el Santo Padre celebrará la Eucaristía y los encuentros masivos en las 3 regiones del país sureño entre el 16 y 18 de enero del 2018. Y el viaje apostólico más cercano que realizará el Papa Francisco será en septiembre en el país hermano de Colombia. El presbítero Juan Álvaro Zapata, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, explica por qué el Santo Padre realiza estos viajes. Una visita apostólica es la visita del sucesor de San Pedro, el Papa Francisco en este caso, que viene a acompañar a una porción del pueblo de Dios que peregrina en Colombia. La misión de Pedro fue dada por Jesús desde que Él lo nombra la piedra de la iglesia y le envía a que confirmen la fe a sus hermanos. Por eso Pedro desde el principio entendió que su misión era ir a las comunidades nacientes cristianas y de ir a los lugares donde todavía el Evangelio no estaba. Y por eso entonces el Papa viene como ese apóstol, el apóstol a visitarnos, a confirmarnos, a animarnos en la esperanza, a traernos la buena noticia, a ayudarnos en este proceso de seguimiento del Señor. Viene a traernos a Jesucristo en persona. Por eso nosotros hemos insistido mucho que la visita no es del Papa Francisco, la visita es de Jesucristo
en la persona del Papa Francisco. Y por eso es totalmente diferente a una visita diplomática, a una visita política, porque el político viene a hacer todo lo propio del ámbito político, o lo diplomático a relaciones y a situaciones del gobierno. El Papa viene aquí a tocar es el corazón, a animarnos como creyentes, a animarnos en la fe y en la esperanza, y por eso esta visita es eminentemente y exclusivamente pastoral. Pues el elemento común que hace como eje transversal de la visita del Papa en las 4 ciudades es que el Papa viene a ayudarnos a discernir la situación que vive el país desde el Evangelio. Con su magisterio, con sus palabras, viene a animarnos y ayudarnos a entender lo que está pasando en Colombia en este momento y a ayudarnos a encontrarle como un horizonte hacia adelante de lo que debemos hacer como colombianos. Las 4 ciudades tienen unos temas muy específicos, pero en el fondo lo que se está pretendiendo es que el Papa ilumine la realidad que vive Colombia en todos sus ámbitos, en todas sus realidades, y que con la palabra de Dios, con su discernimiento, con su magisterio, nos diga el camino que hemos de recorrer de aquí en adelante como colombianos para el bien de todos, para el bien del país. Bien, y por motivos de esta visita, bajo el lema Demos el primer paso, en Colombia se ha desarrollado guías para preparar la visita apostólica del Santo Padre. Estas guías están contempladas en catequesis de 10 pasos. El Comité Teológico Pastoral para la visita del Papa Francisco a nuestro país ha elaborado este texto, Demos el primer paso. Son 10 guías de preparación para la llegada del Santo Padre a Colombia. Y lo que pensamos era, pues, cómo iluminar la vida de todos los colombianos, y aquí me refiero a todos los colombianos, no solamente a los católicos, sino a todos los compatriotas, a pensar en unos valores que son necesarios para el bienestar de toda Colombia. Por eso elegimos 10 valores y desarrollamos desde un elemento catequético cómo llevar al creyente y al no creyente a pensar su vida de frente a ese valor y cómo ese valor incide en la transformación y en la construcción de Colombia. Cada taller se puede hacer, o pues lo que vamos a ver más adelante coincide con lo que yo estoy pensando. Posteriormente leemos un texto bíblico, porque aquí pues creemos y así lo afirmamos. La palabra de Dios es nuestro derrotero, es nuestra luz, es el camino que nos conduce hacia la verdad plena. Entonces, un texto bíblico que nos ayude a enriquecer, a entender, a fundamentar el valor que queremos analizar. Vienen unas preguntas sobre el mismo texto, porque a veces la gente no entiende bien la palabra de Dios, entonces, ¿cómo entre todos podemos ahondar en el mismo texto? Y una pequeña reflexión donde ya desarrollamos el valor como tal a la luz de la palabra que acabamos de escuchar y a la luz del magisterio de la Iglesia. Finalmente, un compromiso o 2 compromisos muy concretos sobre ese valor para hacerlo a nivel de familia o a nivel de barrio o a nivel de trabajo o a nivel de sociedad. Y concluimos con una oración muy sencilla también de acción de gracias, terminando con la oración oficial por la visita del Papa Francisco. Esa es la estructura de cada uno de los encuentros. Y una de las ciudades que visitará el Santo Padre en Colombia será Medellín. Ellos también tienen una canción para decirle bienvenido Francisco. Bienvenido Francisco, Medellín te recibe con los brazos abiertos, llenos de amor, de ese amor que nos ha regalado Dios. Medellín te recibe con los
El director de cine David Arrataibel decidió hacer una película para indagar el proceso de cuando toda su familia se convirtió a la fe católica. Le dejamos el tráiler de este documental que espera estrenar en el mes de septiembre. Bueno, grabando. Ay, a ver, corno. Ay, perdón. Venga, el teléfono en silencio, no, en modo avión además. Yo esta película ya, o sea, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón. O sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto, y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas. Si esto me dio mal rollo, es porque a mí, en tu proceso de exaltación de tal, sí, me regalas una Biblia, y me regalas una Biblia con una sí, postal además, con una frase, con esto, que es, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Y me acuerdo que María me decía, ay, reza por ti, o cosas así, y era como... qué asco, no sé cómo... A mí me regaló una Biblia y a poco le doy con ella a la cabeza. Sí, estabas con una rebeldía violenta. ¿Qué tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... No, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones, chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Ya. Joder. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, que es la alarma del Ángelus. El Ángelus. Sí, el ángel del Señor anunció a María. Bien, queremos recordarles que siguen los procesos de inscripción para ser familia de acogida para los peregrinos que vendrán para la próxima Jornada Mundial de la Juventud. La Parroquia Inmaculada Concepción en La Chorrera ha lanzado el siguiente video invitando a todos a abrir las puertas de nuestros hogares. ¿Sabes que miles de peregrinos vendrán a la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019? Y ellos no buscan lujos ni comodidades, solo buscan un encuentro personal con Jesús. Anímate, ábreles las puertas de tu hogar y de tu corazón. Acoge un peregrino y gana un hermano en Cristo para toda la vida. Parroquia Inmaculada Concepción La Chorrera. Y con este video aplaudimos a todos los jóvenes de nuestras parroquias que tomen estas iniciativas y nos despedimos de este su noticiero FETV Diario Iglesia en Camino. Así es, los esperamos el día de mañana viernes con más información para usted.